El título es Corrompidos por la maldad. Y vamos a ver todo el Salmo 12. Corrompidos por la maldad, y veremos el Salmo 12. Vamos a darle lectura al Salmo. Salmo 12. Vamos a leer su título. Al músico principal, sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás de esta generación, los perseverarás para siempre. Verso 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hermanos, este salmo tiene por género el género de lamentaciones. Y el género de lamento lo encontramos que los salmos tienen una estructura. Primeramente encontramos un clamor a Dios pidiéndole ayuda de una causa o alguna aflicción que el salmista está pidiendo. Y también encontramos al último una confesión de confianza al Señor. Vemos que el salmista termina haciendo una confesión de confianza. Pero este salmo termina diferente. Este salmo termina como con una advertencia. Bueno, sigue siendo un salmo de lamentaciones, pero ya llegaremos a eso. Ahora, el salmo tiene un título, y su título, vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, su título del salmo no es, por lo menos en la Reina Valera 1960, no es oración pidiendo ayuda contra los malos. Ese no es su título. El título del salmo, por lo menos la tradición así lo deja ver, es el siguiente: al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Entonces, aquí encontramos unas palabras que suenan algo interesantes, porque este salmo va dirigido primeramente, hay una anotación, al músico principal, o sea, al líder de la alabanza, al líder de la orquesta está dirigido este salmo y le está dando una orden sobre Seminit. Seminit es una palabra que se puede traducir 8 tiempos o 8 cuerdas. Entonces, probablemente le está diciendo el compositor de salmo: oye, director de alabanza, este salmo se tiene que tocar con instrumento de 8 cuerdas o se tiene que tocar en 8 tiempos. Probablemente se está dirigiendo a eso. Ahora, el autor de salmo, como lo dice el título, la tradición marca, y también la está aquí marcando en el título, Salmo de David. Entonces tenemos que David es autor de este salmo. ¿Cuándo se escribió este salmo? No lo sabemos con exactitud. Los autores no se ponen de acuerdo. Así que simplemente sabemos que fue antes del exilio, antes de que Babilonia se llevara del exilio a Judá, en tiempos de David, pero no sabemos exactamente por qué circunstancia estaba pasando David para escribir ese salmo y decir estas palabras. Pero, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Veremos el día de hoy cómo el malvado tiene un doble corazón. Vamos a ver cómo el malvado tiene un doble corazón. Y el bosquejo de este salmo se los presento. Queda de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo: un vistazo a la conducta de malvado. Punto número 1 del bosquejo: un vistazo a la conducta de malvado. Y esto lo encontramos del verso 1 al verso 4. Un vistazo a la conducta de malvado, del verso 1 al verso 4. Punto número 2 del bosquejo: Dios cuida a los suyos de los malvados. Esto lo encontramos del verso 5 al verso 7. Punto número 2 del bosquejo: Dios cuida a los suyos de los malvados, verso 5 al 7. Y punto número 3 del bosquejo: una advertencia a los hijos de Dios. Eso lo vemos en el verso 8.
una advertencia a los hijos de Dios. Lo encontramos en el verso 8. ¿Por qué yo doy a conocer qué es lo que veremos y el bosquejo? Diría Luis Contreras, por si ustedes gustan echarse un coyotito santo por estos fríos, ya cuando se despierten, identifican el versículo, ay, se trata de esto el Salmo, y dices, bueno, pues está bien, ya me quedé allí, y nos siguen el hilo. Bueno, la razón de esto solamente es para que ustedes tengan la estructura de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Lejos del coyotito, que no se lo recomiendo, va a estar bueno. Va a estar bueno. Entonces, primer punto, ya vamos a analizar el verso. Primer punto, un vistazo a la conducta del malvado, del verso 1 al verso 4. Un vistazo a la conducta del malvado. Y vamos a ver el verso 1 específicamente. Vean cómo comienza. Vamos a leer el verso 1. Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora, noten que el Salmo comienza con esta palabra, con esta frase, salva, oh Jehová. Entonces el salmista, o sea David, está iniciando este cántico con un clamor donde le dices, Jehová, sálvame. Jehová, necesito de tu salvación. Señor, sálvame de esta situación la cual yo estoy pasando, la cual yo estoy viviendo. ¿Cuánta confianza el salmista le tenía a Dios para luego llegar y decir, sálvame? Muchas personas piensan que cuando inicias tus oraciones, primeramente tienes que decir, bueno, por lo menos ocupar la estructura del Padre Nuestro. Llegar, primero lo alabo, después pido por los demás y al último ya pido por mi necesidad. Bueno, el Señor en muchas ocasiones nos dice, simplemente pídeme. Si estás en una situación, soy tu Padre, no hace falta tanto formalismo, simplemente pídeme. Y el salmista David levantó la oración y dijo, sálvame, sálvame. Pero con esta oración demuestra dos cosas el salmista. Punto número 1, la primera cosa que demuestra el salmista, con simplemente haber escrito esta palabra, salva oh Jehová al principio. El salmista tenía una angustia en su alma. Bueno, y esto es fácil de identificar porque si no, no diría sálvame. Notamos que el salmista tenía una angustia en su alma. Y déjenme decirles, hermanos, que es una mentira que si tú te vuelves cristiano o en el momento que creas tú en Cristo, toda tu vida será color de rosa. Esa es una gran mentira. Eso no es verdad. Hay unas personas que cuando evangelizan dicen, si tú llegas a Cristo, Dios resolverá el problema. Es más, dime cuál problema tienes. No, mi familia, no, mi trabajo, mis estudios. Pongan el que a lo mejor ustedes les dijeron. Y este salmista, con tal de decir, cumplí, ¿alguien creyó en Cristo? ¿Alguien hizo la oración del pecador? Dice, claro, Dios puede solucionar ese problema. ¿Y qué crees? Si vienes a mi iglesia, Dios va a solucionar ese problema. No, porque si Dios quiere, nosotros los cristianos tenemos que creer que si el Señor resuelve nuestros problemas es por su voluntad. Y si el Señor no resuelve nuestros problemas es por su voluntad. La realidad de la vida, ¿cuál es? Que el hombre constantemente va a tener dificultades su día a día. Es más, solamente ustedes vean, ¿qué tuvieron en su semana? ¿Tuvieron más dificultades o más gozo? Apuesto que tuvieron más dificultades. Si tuvieron más gozo, gloria a Dios, qué bueno, está bien. Pero si tuvieron más dificultades, déjenme decirles, están en la vida común de todos nosotros. En esta vida hay aflicción, hay desánimo, hay luchas constantes y esto nos deja ver el salmista. Solamente vayan a Juan 16:33 y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Juan 16:33 para que ustedes vean que en esta vida siempre vamos a tener problemas, aflicciones, adversidades, luchas, contiendas. Momentos donde simplemente no vamos a saber qué decir y vamos a levantar nuestra voz y vamos a decir, Señor, ya sálvame, ya sácame de esto. Vean Juan 16:33. Escuchen, voy a leer la primera parte. En el mundo tenéis ¿qué? Aflicción. Le está hablando a quienes, a discípulos. ¿Tú eres discípulo del Señor? ¡Qué bueno! Te está hablando el Señor. Oye, discípulo, pongan su nombre. Cristiano. En el mundo, mientras permanezcas en esta vida, mientras no te llame, mientras yo no regrese, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿De qué tipo? Dice el Señor, de cualquier tipo que te puedas imaginar.
vas a tener aflicción. Ese va a ser tu pan de cada día. Vas a tener aflicción todos los días de tu vida. Y si un día no tienes aflicción, tranquilo, no te preocupes, al día siguiente la tendrás. ¿Por qué? Bueno, ya llegaremos a eso. Pero el Señor dice que en este mundo tenés aflicción. Pero en este mismo versículo hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Continúen leyendo. Pero confiad. Es cierto que tienes aflicción, pero tú tienes que ¿qué? Confiar. No está diciendo el Señor, pero yo lo resolveré en el momento. Claro que no. Pero yo te quitaré eso que te está afligiendo. Claro que no. Dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y este tiene que ser el consuelo de todo hijo de Dios. Que en medio de nuestro dolor, que en medio de nuestras aflicciones, que en medio de nuestra lucha, el Señor ha vencido al mundo. ¿Y qué creen? Quizás el Señor permita que ese aguijón que te está molestando permanezca desde este día hasta el día que te mueras. Quizás este dolor que está en tu alma, que está en tu cuerpo, que está en tu corazón, que está en tu mente, permanezca hoy hasta el día que tú mueras. Quizás. Pero el Señor dice, no te preocupes, porque cuando yo te llame a mi presencia, el día que tú mueras, el día que yo regrese, ten la confianza de que yo he vencido al mundo y que todo ese dolor es pasajero, solamente pertenece a esta vida, y cuando estés conmigo en el reino de los cielos, todo va a ser gozo, paz, felicidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio la victoria en la cruz. Esa es tu confianza. ¿En qué tengo que confiar, pastor? ¿En que el día de mañana o pasado, en un mes o en un año, acabará mi aflicción? No. Tienes que confiar en que Cristo ya dio la vida por ti en la cruz y que eso te es suficiente para llevar una vida de santidad hasta que estés en tu lugar de reposo, el reino de los cielos. Así que por favor quítense la idea de que en este mundo no vamos a dejar de sufrir. Ahora, si el Señor le place quitarte tu aflicción, gloria a Dios. Por eso el Señor dice, órame, pídeme. Pero si el Señor no le place quitarte tu aflicción, tú tienes que decir, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Ahora, segundo punto, ya vimos que el salmista estaba pasando por una necesidad. Pero con esta oración, salva, oh Jehová, también el salmista está manifestando otra cosa. Punto número 2 de aquí. El salmista en medio de su necesidad, ¿qué está haciendo? Confiando en su Dios. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos estaba pidiendo en Juan 16:33. Nos está diciendo, confía en mí, confía en mí. ¿Por qué? El salmista, cuando levanta sus oraciones, no está diciendo sol, luna, estrellas, ídolo, dinero, comodidades, seguridad, ayúdame. No le está pidiendo ayuda a cualquier cosa superficial, a cualquier ídolo. David está confiando en su Dios. David está colocando los ojos en el reino de los cielos, en su Señor, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo, Señor, sálvame tú, porque yo no quiero que la ayuda venga de otro lugar. Te estoy orando a ti, Señor, porque necesito que tú me salves y nadie más que tú me des la victoria en este asunto. Por eso ruego, sálvame, oh Jehová. Y en esta simple súplica refleja que David confiaba plenamente en su Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, David, que si le pedía salvación a su Dios, ¿qué iba a recibir de su Dios? Salvación. ¿Tú cómo oras a tu Dios? Pides que te ayude Dios, pero cuando te levantes de tu oración dices, quizás no me escuchó o quizás no sea tan poderoso. Así no era David. David decía, si le pido a mi Dios salvación, yo sé que Él me dará salvación. Si le pido a mi Señor socorro, yo sé que de Él recibiré socorro, porque Él es mi Padre. Vean, Mateo 7, 9 al 11, para que veamos la bondad de nuestro Señor, el cual te adoptó si has creído en Él. Mateo 7, 9 al 11. Mateo capítulo 7, verso 9 al verso 11. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Entonces tú tienes que ir confiado en la oración, tienes que ir confiado a tu Dios de que si tú le pides algo a tu Señor, Él como buen Padre está en la mejor disposición de ¿qué? De dártelo. Siempre y cuando, repito, glorifique su nombre, no sea para cosas pecaminosas y aprendas a decir en cualquier circunstancia, hágase tu voluntad. Nada más así. Y analizando esta primer súplica nace la pregunta, ¿qué preocupación había en el corazón de David para clamar al Salvador, sálvame? ¿Qué preocupación había en su corazón? Bueno, el verso 1 nos sigue dando la respuesta. Vayan conmigo, Salmo 12, verso 1, en la siguiente parte. Primero comienza el Salmo diciendo, salva, oh Jehová, pero ahora nos da la razón por la cual pide salvación. Vean, dice, porque, esta es la razón, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Entonces, el clamor de David surge por la desaparición de dos tipos de personas. David ya no las veía. David sabía que ya eran raras encontrarlas. Dice, ¿se acabaron quiénes? Los piadosos. Vean nada más. La palabra piadoso proviene de la palabra hebrea. Es así como hasid, como haciendo. Es de la palabra hebrea hasid, que también se puede traducir como fiel. Una persona fiel. Se acabaron los fieles. Se acabaron los fieles. Pero después dices, oye Sergio, pero abajo dice, desaparecieron los fieles. Bueno, esta palabra hebrea es diferente. No es hasid, sino es emun. Emun. Y literalmente quiere decir los fieles. Aunque también se puede traducir como se desaparecieron los leales o los dignos de confianza. Ahora nace nosotros, hay que decirnos, bueno, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes son los piadosos? ¿Quiénes son los dignos de confianza? ¿Quiénes son estas personas que ya no se encuentran, que se acabaron según el salmista y que desaparecieron? ¿Quiénes son? Estas personas, en pocas palabras, los fieles, los piadosos, son personas que actúan conforme a los requerimientos de Dios. Son personas que actúan conforme a los requerimientos de Dios. En otras palabras, David estaba notando que con el pasar de los días había menos personas interesadas en hacer la voluntad de Dios y servirle a su Señor de todo corazón. ¿Dónde están? No las encuentro. ¿Dónde están estas personas que sirven a Dios? ¿Dónde están estas personas que desinteresadamente hacen la voluntad de su Dios? ¿Dónde están estas personas que no confían en sus ídolos, que no confían en el dinero, que no confían en sus propias fuerzas y que sí confían a su Señor y que le son fieles en hacer su voluntad? ¿Dónde están? No las encuentro, dice David. Y eso es preocupante. Señor, sálvanos de este momento donde no hay gente que te adore. Señor, sálvame. Porque se acabaron los fieles. ¿Se dan cuenta de la preocupación de David? No hay gente que adora a Dios y eso es de preocuparse. ¿Por qué? Vean lo que dice Juan 4:23. Juan 4:23. Vean. Dice el Señor en su palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. David decía, el Señor los está buscando y no hay. Eso es preocupante. Algo está pasando en la sociedad para que estos adoradores que yo estoy buscando para que adoren a mi Dios y que mi Dios está buscando para que también le adoren no se encuentren. Es como si David nos estuviera dando un reflejo que un día David está saliendo del palacio real, imagínense allá en Jerusalén, está saliendo del palacio real buscando adoradores y de repente busca, el rey, busca y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los encuentro. Y yo con esto pregunto, si esto pasaba en los tiempos de David, que se acabaron los fieles, que desaparecieron también los piadosos, yo hoy puedo decir, ¿dónde estamos los cristianos entregados a Dios hoy en día? Esto le pasó a David, pero también se puede aplicar a nuestros tiempos.
¿Dónde están esos adoradores que Dios está buscando en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellas personas que realmente, sinceramente, están haciendo la voluntad de Dios, voluntariamente? Y muchas personas en estos momentos, cuando yo estoy preguntando, ¿dónde están los cristianos que realmente adoran a Dios? Pueden levantar la mano y pueden decirme, aquí estoy yo, Dios. Sergio, aquí estoy yo. Y Dios me está viendo, aquí yo estoy. Yo voy sin falta a la iglesia, tú sabes, excepto cuando amanece con frío, hace mucho calor, o cuando surge algún compromiso que yo pienso que es más importante que estar en la predicación, o cuando amanezco de buenas y no estoy de malas, tú sabes que yo voy a la iglesia en esos días. Y el Señor sabe también. Pero en verdad yo soy un verdadero fiel en el Señor, a pesar de lo que te he dicho. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que solamente se trata de que me esfuerce y no que sea. Entonces yo siempre me esfuerzo, nunca dejo mi pecado. Yo me considero un verdadero cristiano. Porque Sergio, tú sabes, nadie es perfecto. Y el Señor también sabe que nadie es perfecto. Por lo tanto, yo me considero un piadoso. Bueno, hermanos, si este es tu pensar, estás equivocado. Escucha con atención. Ser un hombre fiel y piadoso, escúchame, no consiste de tratar de ser un hombre de Dios. Escucha, ser un hombre fiel y piadoso no consiste en tratar de ser un hombre de Dios, sino realmente ser un hijo de Dios, el cual se goza en la palabra de su Dios, se goza en ponerla en práctica, aquel cuya vida es transformada y ahora comparte el evangelio a todas personas porque quiere compartir el gozo de que más personas lleguen a Cristo, aquel persona que realmente se dirige en temor y en temblor con su vida, sin ofender a su Dios y tratando de hacer su voluntad. Entonces, el verdadero piadoso, aquellos que Dios está buscando, aquellos que desaparecieron según David, que ya escasean, son aquellas personas que realmente son hijos de Dios y que no tratan de serlo. Que no dicen, uy, pequé ya mañana y vuelvo a pecar en la misma roca. No, no son esas personas. Es que hoy amanecí de malas. Hoy no voy a la iglesia. Es que hoy amanecí de buenas. Pues como también amanecí de buenas, pues voy a aprovechar para estar bien con mi familia y no voy a la iglesia, porque siempre les grito, siempre estoy triste. No. El cristianismo no se trata de sentimentalismos. El cristianismo se trata de decisiones. Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo, cuésteme lo que me cueste. Esos son los hombres fieles y piadosos. Nada más ni nada menos. Bueno, ¿por qué han desaparecido los hombres fieles y piadosos? David salió, imagínense, salió a buscarlos. Dios está buscando también adoradores. David dice, han desaparecido, Señor, sálvanos. ¿Pero por qué han desaparecido? La respuesta la tiene el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vean lo que dice, segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los pósteros días vendrán tiempos que peligrosos. Y nuestro Señor Jesucristo dice que la maldad irá que en aumento. ¿Por qué desaparecen los piadosos? Porque los tiempos se hacen peores, porque el pecado va en aumento. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, la maldad va a ir aumentando y vamos a encontrar más personas que lejos de adorar conscientemente a Dios, entregarle conscientemente su vida a Dios y conscientemente por decisión cumplir su palabra, vamos a encontrar a más personas dándole más pretextos a Dios y haciendo lo que ellos piensan que es correcto, ignorando la palabra de su Creador, haciendo su voluntad. Y sí, repito, dejándose llevar por sus sentimientos antes que por un compromiso con el Todopoderoso. Haciendo lo que ellos piensan que es lo correcto y dejando que su Biblia, porque estas personas tienen Biblia, dejando que su Biblia se empolve en sus casas y nunca abrirlas para saber qué es lo que Dios piensa sobre este o este tema. Estos son los hombres malvados de los que vamos a estar hablando a continuación. Y muchos de estos hombres malvados, ¿qué creen? Se identifican como hijos de Dios. Piensan que por venir a una iglesia, levantar las manos, ir a conciertos cristianos, haber una vez en su vida, hace muchos años, haber hecho una confesión de fe cuando eran niños o adolescentes,
piensan que con eso ya tienen salvación. Pero cuando viven como el diablo, no es verdad. No es verdad. Estas personas solamente están engañadas y por eso David está diciendo, ¿dónde están los hombres piadosos? Ellos se apresuran a levantar las manos, pero ellos no son nada piadosos. Ellos no se entregan en nada a su Señor. Ahora, una vez sabiendo que estas personas se hacen menos, los fieles y los piadosos, cada vez se hacen menos por la maldad en la tierra, a continuación David va a proceder a dar ciertas características de los hombres malos que ahora están proliferando. Es como un tira y afloja. Entre más gente piadosa haya que adore a Dios, menos gente mala va a haber. ¿Pero qué creen? Entre menos gente piadosa haya, más gente mala va a haber en la tierra. Entre menos el cristiano haga su parte de ser sal y luz al mundo, las tinieblas van a agarrar más terreno y la corrupción de este mundo cada vez más va a infectar a la humanidad. Por esto este tipo de hombres van a proliferar en estos tiempos. Vean verso 2, vean cómo son. Verso 2, Salmo 12. Salmo 12, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y aquí encontramos tres tipos de pecado que por lo general moran en un tipo de persona que es mala, pecadora. Primero, encontramos, hablan ¿qué? Mentira cada uno con su prójimo. Y una evidencia de que la maldad va en aumento en la sociedad o que una persona se está dejando llevar por su pecado es que comienza con esto, que con facilidad habla mentira, que no puede empezar a hablar la verdad. Fíjense algo, ¿saben la definición de mentira? De acuerdo a nuestro idioma, a la Real Academia Española, se puede definir como mentira, como cosa que no es verdad. Cuando tú hablas una cosa que no es verdad, es mentira. Entonces, cada vez que una persona habla una mentira, por tanto está negando la verdad, la realidad de este mundo, y también está ofendiendo a Dios, porque nuestro Dios, ¿qué? Es verdad en sí mismo. Entonces esta persona gusta de hablar mentiras a su prójimo porque quiere distorsionar la verdad, busca distorsionar la realidad con sus palabras, lo cual es un pecado. ¿Por qué? Porque, búsquenlo, Éxodo 20:16, dicen los 10 mandamientos. Dios ordena lo siguiente, Éxodo 20:16, Dios ordena lo siguiente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En pocas palabras, no dirás mentiras. Vean la segunda característica. Estos hombres malos que irán en aumento o que ya están el día de hoy, hablan con labios lisonjeros. Pero esta palabra de lisonjeros también se puede traducir como hablan con labios aduladores. Aduladores. Hablan, o sea, tratan de endulzarte el oído, como decimos aquí los mexicanos. Siempre te van a tratar de adular estos hombres malvados. Con sus mentiras te van a adular. ¿Tú no juegas nada fútbol? Te van a decir, bueno, sí juegas muy bien fútbol. ¿Por qué? Porque van a tratar de conseguir algo de ti. Que caigas en pecado. Por eso te van a adular. Ahora quiero decirles dos citas que encontré en el libro de Charles Spurgeon, de Tesoro de David, conforme a este texto. Vean lo que dice. Cito, cuando le preguntaron al filósofo Bion qué animal consideraba más dañino, él respondió, de todas las criaturas salvajes, el hombre tirano, y entre las domesticadas, el hombre halagador. Un amigo adulador es el enemigo más peligroso que podamos tener. Y continúa la cita. Se dice que el adulador es el único animal que muerde mientras sonríe. Pero distinguirlo entre los amigos es difícil, pues todos se muestran corteses y obsequiosos. Así como un perro se parece a un lobo, así se parece un adulador y un amigo. Desgraciadamente, muchas veces estos hombres malvados se van a hacer pasar por amigos, nos van a endulzar el oído, van a hacer que caigamos en sus redes. ¿Para qué?
para que nosotros caigamos en pecados y hagamos lo que ellos hacen. Un hombre adulador, un hombre que ocupa su lengua para mentir, te puede atraer. Y Proverbios habla sobre estos hombres. Vean lo que dice Proverbios 29:5. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, o el hombre que adula a su prójimo, retiende delante de sus pasos. Bueno, sí, el Señor castigará su pecado, pero también los hombres que suelen adular tienden redes delante de nosotros porque buscan algún beneficio con sus palabras. Y obviamente ese beneficio, ¿dónde lo van a obtener? De nosotros. Buscan conseguir sus planes por medio de nosotros. Y la tercera persona o tercera característica de estos hombres malvados, de estos tiempos donde no hay piadosos, es la siguiente: con doblez de corazón. Estos hombres tienen un doblez en su corazón. Pero esto a lo mejor no se puede entender bien, que tienen un doblez en su corazón, pero sí se puede entender en la forma literal de la palabra. Literalmente en hebreo esta frase quiere decir o dice con un corazón y un corazón. Escuchen, con un corazón y un corazón. ¿Qué está dando a entender David? Que estas personas tienen dos corazones, con un corazón y con un corazón. Las personas malas de este siglo hablan mentiras, halagan para conseguir con mentiras lo que quieren, halagan a quienes, a las personas, les tienen trampas, pero también tienen un corazón y un corazón. O sea, en términos sería hipocresía, pero déjenme decirles que es un corazón y un corazón. Un corazón y un corazón tiene un corazón aparentemente contigo, pero tiene un corazón con sus beneficios personales. ¿No les suena algo? Aparentemente estás con la iglesia, pero también tienes otro corazón con el mundo. Aparentemente haces la voluntad de Dios, pero también andas viendo y haciendo cosas que a Dios le desagradan, cumpliendo con tu padre el diablo, ¿no? Bueno, es tu padre si no has creído en Cristo. Entonces estas personas son hipócritas, andan con los dos bandos, andan jugando con uno y andan jugando con otro. Estas personas solamente tienen estos dos corazones porque quieren quedar bien aparentemente con sus dos amos, pero siempre sacando provecho de las situaciones. Tienen dos corazones. Bueno, nosotros decimos doble cara. ¿Quién tenía dos corazones aparentemente en la Biblia? Judas, el Iscariote. Tenía un corazón para con su Señor, a tal grado de acercarse con él y darle un beso en la mejilla, pero también tenía otro corazón con el dinero, porque vendió a su Señor por dinero, cumpliendo con el pecado. Así son estas personas que dicen amar a Dios, pero aborrecen a la iglesia y se comportan como el diablo. Andan con dos corazones y con palabras engañosas que solamente salen de su boca. Bueno, si seguimos con los versos de Salmo 12, tendríamos que ir por el 3, ¿verdad? Vamos siempre en continuidad. Pero antes de ver el 3, vamos a ver el 4, para que entendamos un poco mejor. Vean el 4, para que identifiquemos, sigamos viendo las características de estos hombres malvados, que hablan mentiras, que adulan con sus bocas, que tienen dos corazones, pero también tienen esas características. Verso 4, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Ahora observen cuánta soberbia destilan estos hombres malos de este siglo. Piensan que por sus muchas mentiras, por muchos pecados, ellos están donde están. Y sí, halagando, adulando, engañando, obviamente están ahí donde están. Pero esta soberbia que los embriaga, los ciega en otra área y dicen, ¿quién es nuestro Señor? ¿A quién le servimos? ¿Quién es dueño de nuestras vidas? Se creen superiores a cualquier ser que puede estar en la tierra y en los cielos. Y se escuchan similar a Faraón. Faraón ya había dicho estas palabras, porque Faraón dijo, cuando Moisés llegue y le dice, Jehová, el Todopoderoso, ordena que liberes a su pueblo, Faraón contesta, dice, Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Los hombres malvados de este siglo no reconocen a un Dios todopoderoso. Piensan que sus chicharrones truenan más. Piensan que ellos son su propio Dios. Piensan que nadie les va a pedir cuentas. No pueden estar más equivocados. Piensan que por todas estas mentiras y estos pecados han llegado a un estatus donde nadie los puede tocar. Pero el Señor dice lo siguiente. Ahora sí, verso 3. Regresémonos un verso. Salmo 12, verso 3. Escuchen. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, o sea, orgullosamente. Este es el destino de las personas soberbias que hablan mentira y que se creen superiores a ¿quién? A su Creador. Jehová los destruirá. ¿Por qué estas personas viven de esta forma? Orgullosamente, jactanciosamente, con este doble corazón, creyendo que no hay un Dios arriba sobre de ellos, porque piensan, porque les digo, estas personas creen en Dios, piensan que Dios no va a hacer nada en contra de ellos, piensan que Dios no está atento, piensan que Dios está tan lejos que no está haciendo nada, pero realmente Dios está tomando nota de todo, para que en el día del juicio Él diga, te condeno por esto, te condeno por esto, te condeno por esto exactamente. ¿Y su destino cuál es? Acompáñenme. Apocalipsis 21:8. ¿Cuál es el destino de esas personas que hablan mentiras, adulan, tienen doble corazón y con sus bocas llenas de soberbias dicen que no hay Dios arriba de ellos? Apocalipsis 21:8. Este es su destino. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que engloba lo que ya hemos visto, tendrán su parte en el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el destino de estos hombres. La muerte segunda, el lago de fuego, condenación eterna, sin un momento de paz cuando llegue este destino. David estaba notando esto, que estos hombres proliferaban, que estos hombres crecían, que estos hombres malos estaban alcanzando sus propósitos por medio de mentiras, de halagos y los pecados que ya hemos visto. Pero también alcanzaba a ver algo más David. Alcanzaba a ver David que estos hombres malvados oprimían a los hombres buenos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, en los siguientes versículos. Punto número 2 de bosquejo, Dios cuida a los suyos de los malvados. Vean lo que dice el verso 5. Verso 5, Salmo 12. Salmo 12, verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemir de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Yo quiero que ustedes pongan atención a estas palabras tan maravillosas, hermanos. ¿Por qué? Porque en este verso ya no se encuentra hablando el salmista. Ahora son palabras de nuestro Señor. El Señor dice en persona. Es como si el salmista hubiera profetizado. ¿Quién es un profeta que habla en nombre de Dios? Lo que el Señor dice que hable, Él habla. Aquí está profetizando el salmista. El Señor habla y dice, por la opresión de los pobres, o sea, por los que no se pueden defender, por el gemido de los menesterosos, de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Entonces aquí regresamos al punto número 1 del dolor del salmista. En medio del dolor del mundo, en medio de todo este dolor, de todas nuestras angustias, de todas nuestras necesidades, Dios dice, me he levantado personalmente de mi trono con un solo propósito, para ayudarte a ti que sigues mi palabra, a ti fiel, a ti piadoso, que te preocupas por mi santidad. Me he levantado, ¿para qué? Para darte pronto socorro y pronto alivio. Entonces, yo te digo a ti, no desesperes. ¿Por qué? Porque tu Dios ha escuchado tu clamor. Cada lágrima que has derramado, Señor, la ha guardado para darte la victoria, para ayudarte en medio de tu aflicción, en medio de tu sufrimiento. Si tú realmente eres hijo de Dios,
si tú realmente has sido salvado por Cristo, si tú realmente buscas hacer su voluntad, si tú realmente eres piadoso, si tú realmente eres fiel a sus designios, no te preocupes, la ayuda llegará pronto. Más pronto de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque el Señor ha determinado ayudarte. Él mismo dijo, yo te ayudaré. No lo dice el salmista, el Señor tomó la palabra. Yo te ayudaré a ti. Seré yo quien te ayude. ¿Y cuál es nuestra confianza? La siguiente, Salmos 121, verso 1 al 2. Vean por qué es bueno poner nuestra confianza en el Señor. Salmos 121, 1, 2. Recuerda estas palabras en tu aflicción. Dice, Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. Escucha. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá tu ayuda, en el momento preciso. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 107, verso 28. Salmo 107, verso 28. Salmo 107, verso 28 dice así. Entonces, claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Así de simple, así de simple. Claman a Jehová en su angustia y luego ¿qué ocurre? Jehová, ¿cómo? Los libra de sus aflicciones. Así ocurre, así de maravilloso es el proceder de nuestro Dios. Por lo tanto, ustedes cuando estén oprimidos por el malvado, oprimidos por cualquier situación, tranquilos, simplemente clamen a Dios y esperen su bendita voluntad, que Él no tarde en ayudarles. Recuerden el Salmo 107, lo repito, entonces claman a Jehová en su angustia y casi automáticamente y los libra de su aflicción. Solamente confíen. Pero eso sí, hay que ser ¿qué? Fieles y piadosos. No hay que ser como estos hombres malos. Pero vean, continúa diciendo en el verso 6, dice Salmo 12, verso 6. Los espero en lo que regresan al texto base. Salmo 12, verso 6. El salmista hace un contraste aquí. Dice, los mentirosos hablan mentiras, Jehová habla verdad. Los mentirosos solamente te oprimen porque buscan sus propios beneficios. Una vez que has caído en su red, pues Jehová no busca provecho personal. Jehová busca tu bendición. Vean lo que dice. Hace un contraste de las palabras, de las falsas, de las verdaderas. Vean, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras que limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú no puedes confiar en la palabra de los malos, pero sí puedes confiar en la palabra de Jehová. La palabra de los malos solamente busca hacerte dolor, busca hacerte caer, busca sacarte beneficio, busca abusar de ti. La palabra de Dios jamás. La palabra de Dios busca que tú seas hecho a la imagen de Jesucristo y busca tu santidad, busca que tú salgas adelante. Entonces, ¿por qué esperamos confiar en la palabra de Dios? Otra vez les voy a volver a dar versículos. Juan 17, 17. ¿Por qué tengo que confiar en su palabra? ¿Por qué tengo que aferrarme a lo que ha dicho en las Escrituras? Juan 17, 17. Dice así la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, hay verdades absolutas. Y la Biblia es una verdad absoluta. Si la Biblia dice, confía en tu Dios, tú tienes que confiar en tu Dios. Si la Biblia dice, no peques en contra de tu Dios, no peques en contra de tu Dios. Si la Biblia dice, si pecas en contra de Dios, recibirás castigo, ¿qué crees? Recibirás castigo porque la palabra es verdad. Pero también todas sus promesas son verdaderas. El Señor te protege, el Señor te cuida, el Señor te guarda, el Señor te sustenta. Hay que confiar en todo eso. Yo leo el siguiente, Salmo 119, verso 160.
Anótenlo si gustan. Salmo 119, verso 160. Vean lo que dice. La suma de tu palabra es que es verdad. Y eterno es todo tu juicio. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces no hay ninguna duda de que podemos confiar en Él. Yo te puedo decir, no puedes temer al caminar en este mundo. ¿Por qué? Porque si el Señor ha dado su palabra, si el Señor ha dado a su Hijo, Jesucristo en la cruz, si Cristo se ha dado en la cruz y nos ha enviado el Espíritu Santo para que podamos confiar en su palabra, entonces los malos no van a gobernar sobre nosotros y nosotros podemos estar seguros que el Señor traerá su justo juicio en su momento y vendrá así también nuestra ayuda. Vean lo que termina diciendo el verso 7. Y aquí podemos decir que es la exaltación que encontramos en el Salmo de Lamentos. Dice verso 7 del Salmo 12. Salmo 12, verso 7 dice, tú, Jehová, los guardarás. ¿A quiénes? A los necesitados, a los fieles, a los piadosos, a los menesterosos. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Repito, con estas palabras el Señor está diciendo, el salmista está diciendo que vamos a dejar de tener aflicción en este mundo. No, nos está diciendo que nos guardará del pecado, del día malo, y cuando Él regrese, ahora sí recibiremos recompensa eterna. A mí me hubiera gustado mucho haber terminado el salmo aquí, pero hay un verso más, que es una advertencia. Vean el verso 8. Por algo el Señor permitió esto en su palabra. Escucha. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Sí es verdad que el Señor nos va a ayudar, pero también de manera para terminar, el salmista dice, audiencia, escuchen, mientras que los piadosos y los fieles se están acabando en este mundo, todos los malvados están creciendo. ¿Y qué creen? Nos están rodeando. A todos nosotros nos están rodeando. Tengan cuidado. Vayan en este mundo con sabiduría. El Señor nos protege, pero ellos siguen siendo más. Y mientras el Señor nos dé su ayuda, tengan cuidado. No se fíen del hombre mentiroso, del hombre adulador, del hombre con doble corazón, ni tampoco del hombre que piensa que es superior a los demás en soberbia. No se fíen de ellos, tengan cuidado, pero también nos deja una responsabilidad el salmista, porque dice, escuchen, cercando andan los malos, ya nos tienen rodeados, pero solamente ocurre esto cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la función del cristiano en esta tierra mientras sigamos con vida? Ser columna y baluarte de la verdad, ser sal y luz en este mundo. ¿Saben por qué los malos fueron en aumento? Porque nosotros se los permitimos, desgraciadamente. Porque nosotros no salimos a evangelizar. Porque no decimos a las personas, ese pecado está mal. Porque nosotros en un momento de la historia, o a lo mejor en este momento de nuestra vida, nos está faltando valor para decir, voy a salir para pelear por lo que es justo. Es la realidad. Entonces, mientras no haya este despertar individual en nuestras vidas, los malos nos van a seguir acechando. Pero si tú decides hacer la voluntad de Dios y levantar tu voz y pelear por lo que Dios dice que pelees, no por todo, por lo que Dios dice que pelees, que es santo, bueno, agradable y perfecto, entonces estos hombres van a ir disminuyendo. Ahora, quiero cerrar con esto. Hermano, recuerda que aunque los caminos de este mundo sean peligrosos, Dios está contigo. Dios está contigo. Y lo repito, si tú eres fiel, si tú eres piadoso, si te esfuerzas en hacer su voluntad, Dios está contigo. Y en medio de cualquier adversidad, ya sea por hombres malos, por demonios o por circunstancias, el Señor te puede librar. Pero confía y conságrate a Él. Vamos a orar.